Para mí, la Serie A sí es la mejor liga del mundo, pues. Indiscutiblemente. No sé qué piensan ustedes, pero esto lo confirman los datos de la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol, que revelaron que también en el año 2024 la mejor liga del mundo fue la Serie A, que también había pasado en el año 2023. Una de las cosas, y yo creo que el principal argumento que tengo a favor, es que en ninguna de las top 5 ligas europeas, sabemos que el mejor fútbol está en Europa, ¿no? Las top 5 ligas europeas son las mejores del mundo. Sí. En ninguna hay tanta paridad y tanta alternancia como en la Serie A. No sé qué piensan ustedes. Sí. Coincido ahí con Félix en el tema de la paridad. Pero muchachos, de que la liga italiana sea la mejor del mundo, en eso yo creo que no. La Premier. Por más que este podcast sea especializado en el fútbol italiano, creo que la Premier sigue siendo la mejor liga del mundo por el tema de jugadores, de equipos, de presupuesto, inclusive, de infraestructura, ¿no? También en los estadios, claro. Sigue siendo muy por encima la mejor, pero Guzzi, en cuanto a alternancia de títulos, ¿no? Y de competitividad interna, sí coincido con Félix que la Serie A... Claro. También hay que tomar en cuenta el criterio, ¿no? De la Federación Internacional de Historia de Fútbol y Estadística, porque pasa también como en los premios. O sea, ¿cuál es el criterio realmente de esas entidades para decir esta liga es la mejor liga del mundo o esta de repente no es tan competitiva? ¿Vale? Sí, no. A ver, yo lo que creo justamente con lo que ustedes dicen, hay mejor infraestructura, sí, hay equipos mejor desarrollados, total, hay equipos con mejores presupuestos, pero al final vemos que los resultados en competencias europeas son bastante parejos. O sea, el nivel de los clubes italianos con menos recursos es bastante parecido. Pero bueno, vamos a estar hablando de esto en nuestro primer episodio del podcast de Gol Mío. Antes de empezar, por supuesto, queremos darle las gracias a la Universidad Monte Ávila. Esta es nuestra casa de estudios. Los tres somos egresados de acá. Ángelo Chambotti, Gustavo Silva y Félix Ayueva. Estamos grabando desde una de las cabinas de Radio UMA y esto, bueno, no sería posible, por supuesto, sin ellos. Nosotros en esta serie de podcast de Gol Mío vamos a estar debatiendo, dando información y conversando sobre la Serie A, los equipos italianos y el rendimiento de los equipos italianos en el fútbol europeo. Y por supuesto en este primer episodio creo que la mejor forma de empezar es comparándolo. Muchachos, a ver, no quiero ser redundante con esto, pero si nosotros nos ponemos a revisar las estadísticas, los datos sencillitos de las últimas 5 temporadas, porque sabemos que la Serie A tuvo un bache durante esa hegemonía de la Juventus, coincidió por casualidad, no es que porque la Juventus estaba así, la liga estaba mal, pero sabemos que los equipos no competían. En los últimos 5 años hemos tenido 4 campeones y nunca, o sea, 4 campeones distintos y nunca repetidos. Tenemos a la Juventus 2019-2020, tenemos al Inter 2020-2021, Milan 2021-2022, Napoli 2022-2023 y al Inter nuevamente en la 23-24. Díganme en qué otra liga pasa eso. Era lo que estabas conversando, dando la bienvenida al podcast, del tema de la alternancia. Al final nos hemos dado cuenta en estos últimos 5 años que sí ha habido una alternancia en la Serie A, cosa que no pasa en otras ligas. De repente en la Liga Española hay una supremacía. La Liga Española, muchachos, creo que es la liga más aburrida para ver. Yo también lo creo. Real Madrid y Barcelona, de vez en cuando hay el Atlético de Madrid. Pero... El tema ahí claro, en la Liga Española es que, claro, a nivel de fanaticada, las mayores fanaticadas del mundo, por un tema de marketing, por un tema de medios, es Barcelona y Real Madrid. No, y no solo eso, también de rendimiento. Porque Barcelona y Real Madrid dominaron el fútbol europeo. Bueno, el Real Madrid todavía lo domina. Y Barcelona en su momento dominaron el fútbol europeo. Y es así, los clubes que dominan en Europa son los que a la larga se terminan haciendo trascendentes para la fanaticada. Exacto. Y es así. El Manchester United, pues. Manchester United en su momento. En su momento, claro. Sí, lo que dice Gustavo, interesante, porque también, Félix, fíjate que en la Bundesliga no vemos lo mismo justamente. 100%. Salvo el Bayer Leverkusen la temporada pasada, que dio ese batacazo ganando la
la primera división. De resto, poco y nada. Siempre ha sido una hegemonía del Bayern Múnich. Si vamos a la Ligue 1 de Francia, es lo mismo. El Paris Saint-Germain ganando las últimas ligas, salvo el Mónaco de Falcao y Mbappé en su momento. Claro. Y el Lille de Fonseca, justamente. Y el Montpellier de Giroud. Pero eso fue en el año Montpellier 2011. tenemos que ir claro, a unas claro, cuantas claro. mañanitas, ¿no? Pero ahí estamos entrando en tema. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un análisis. Sí. Mira cómo comienza Félix. Félix comienza y dice un análisis de los 5 últimos años de la Serie A. Sí, sí, Fíjate sí. a dónde nos tenemos que ir, la línea de tiempo que tenemos que trazar. Para buscar campeones en distintos la en otras League ligas. On, Sí. para buscar campeones distintos. Yo les hago una pregunta, no solo irnos al pasado, vámonos al futuro. ¿Quién va a ganar en las 5 grandes ligas? ¿Quiénes van a ganar la temporada que viene? Porque yo creo que ya todos lo tenemos claro. O sea, la Liga Española o la gana el Barça o la gana el Real Madrid sí. el año que viene. Sí. Segurísimo. Sí, sí. La Liga Francesa la va a ganar el PSG. No, el año que viene no, esta temporada. No, el año que viene. Yo digo la temporada que viene. Ya lo la saben. temporada que viene. La 25-26. La 25-26. Barça, Real Madrid, PSG, Bayern Múnich y si el City Yo quiero City ser o Liverpool. City o Liverpool. yo quiero ser un poco polémico. Pero para Sí. terminar esta idea, no sabemos quién va a ganar la Serie A el año que viene. Porque te Es puedo verdad. decir Sí, que hay el más Inter, incertidumbre. Sí. que el Napoli, que el Atalanta, que el Milan, que la Juve. Juve. Que la Fiorentina, Que que la- la Lazio. la Lazio, la Fiorentina, Roma. la Lazio, claro. Llegó Félix, hace unas 5 jornadas atrás, 6, si no me equivoco, hubo hasta un cuádruple empate en la primera posición de la Serie A. Sí. Con el Atalanta, el Inter, la Lazio y la Fiorentina. Sí, Llegaron claro. a estar igualados en puntos. Ahí te dice O sea, mucho. Ahí te dice mucho. Y es una liga que hasta la jornada de hoy sigue siendo abierta, muchachos, para por lo menos 3 equipos. Sí. Atalanta, Inter y Nápoles. Claro, O sea, claro. eso es de calle. Sí. Muchachos. En cambio, las otras, por lo general, ya tú empiezas a ir viendo que está definido. Esta temporada particularmente, la Liga Española está muy buena. Porque hay buen nivel Barça, Sí. Real Madrid Y Atlético de Madrid, 100%. Y también la zona de descenso está muy Muy apretada, pareja. ¿no? Sí. Pero lo que me da ese sabor agridulce, muchachos, de la Liga Española, que yo hacía aburrida, ¿no? También en tono sarcástico, de broma. Aunque sí lo sea. pero es el detalle Claro. que, por lo menos la temporada pasada, el Girona hizo un temporadón, muchachos. 100%. Este año ha sido un equipo muy irregular. Se salvarán algunos jugadores. Por ahí Yangel, quizás. Claro, a ver, una cosa importante. Pero Gusi, fíjate algo. El Valencia y el Sevilla, equipos de tradición en España, esta Muerto. temporada están Está muerto, Claro, está muerto. totalmente. Entonces, Con el tema del Girona, que el Girona fue algo indescriptible la temporada pasada realmente. O sea, realmente no tengo palabras para lo que hizo el Girona la temporada pasada. Tremendo. Pero, ¿qué pasó? Al Girona lo desmantelaron. Se le fue Sabiño, o sea, Dovic, el Ian Couto el Dortmund, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? A ver, es un equipo que no juega ligas europeas sí. prácticamente nunca. Y le Debutaron pesó prácticamente, claro, el presupuesto. Sí. Y competir Liga Europea más Liga, la Liga Española, ellos no están acostumbrados a eso. sí, pasó factura. Entonces, ahí, de hecho, el Girona en Champions, nefasto. Realmente se lo digo, nefasto. Claro, Después de lo que veníamos... El Girona nefasto en Champions y también nefasto el Milan, el Inter y la Juventus. No, claro. Milan, Atalanta. Atalanta y Juventus. O sea, Pero, no, a ver, pero en lo, fin. lo del Girona, Sí. yo creo que podríamos hacer un paralelismo con el Bologna, que es lo que pasa con estos equipos que sorprenden Bueno, en una con temporada. o Félix con el Newcastle hace también unas 3 También, temporadas. Claro. Pero, a ver, acordémonos que esto al final es un negocio. Sí. Tienen que vender y también es atractivo para los jugadores que les va muy bien una temporada, que la rompen en una temporada, que les llegue ese contrato de un club importante. Un Sí. Arsenal con Calafiori en el Bologna, Exacto. tomando en cuenta lo que estás diciendo, Sí, Félix. Bueno, sí, al en el Bologna le Manchester. quitaron solamente 2 jugadores. Si nos vamos a ir a... Bueno, pero a dos Circe jugadores, y a, claro. y a Calafiori, claro. Y al Claro, entrenador. pero- Bueno, Claro, pero- fíjate que con italiano están allí Sí. siguiendo la misma línea, ¿no? Sí. El rendimiento es bastante similar muy al, bueno. al de la temporada Sí, pasada, sí. pero no es ese juego que era mucho más dominante, Más con, dominante, con el claro. estilo de Thiago Motta. O sea, el Bologna Thiago Motta era mucho más que este Bologna de Vincenzo Italiano, que sí ha sabido mantener el nivel, eso es verdad. Sí. Pero con estos clubes, además, si a eso lo agregamos, se te van las figuras, Claro. los dueños tienen que beneficiarse Invertir, de claro. alguna forma. No, y que tienen que invertir si vas a jugar competiciones europeas. Exacto. Porque es el ingreso que les está entrando, valga la redundancia, al Bologna por ir a la competición europea
y es el ingreso también por el tema de las ventas. En este caso, Circe y Calafiori. Que no fueron vendidos por 3 lochas, ¿no? Sí. O sea, entre los dos sumaron casi 100 millones de euros. Bueno, y tomar en cuenta que... Y siento que no reforzaron el equipo lo suficiente para competir en Europa. Sí, esa es la realidad. Pero con todo y eso, el Bologna cerró esa fase de liga de la Champions League con una victoria en casa contra el Borussia Dortmund y le quitó la posibilidad de acceder directamente. Claro, al Bologna le quitaron el arma más pesada, inclusive, porque la temporada de Calafiori el año pasado en el Bologna fue una locura. No, una temporada una locura. Y siendo defensa, la cantidad de goles y lo que aportaba al ataque. Bueno, terminó siendo uno de los jugadores más importantes de Italia en la Eurocopa 2024. Claro, y eso da mucho de qué hablar, ¿no? Hay futuro. Y después de la Eurocopa, muchachos, el resto de partidos que siguió jugando Italia a lo largo del 2024 terminó siendo de lo más importante. Sí. Entonces, fundamental. Pero, a ver, para redondear esto de las ligas, porque ahorita ya nos metimos en competencias europeas y ahí la comparación va a ser muy interesante, porque sí es verdad que el rendimiento de los equipos españoles, los equipos ingleses, es mejor o ha sido mejor estas últimas temporadas en comparación con el de los clubes italianos. Pero para cerrar, me quedé con esto que estábamos hablando de la liga francesa, de que hay que irse muy atrás para encontrar un campeón distinto al PSG o al Mónaco de esos batacazos particulares. Pero revisemos la Liga Española y revisemos la Premier League. La Premier League, la última vez que no la ganó o Liverpool o Manchester City, ¿quién fue que la ganó? Chelsea. El Chelsea. ¿Qué temporada fue? 2016. Pero antes del Chelsea le había ganado el Leicester. El Leicester City. Con ese milagro de Claudio Ranieri. Claro. Made in Italia, ¿no? Estamos hablando... 100%. Y Conte la ganó con el Chelsea. Con el Chelsea, pero estamos hablando de que eso fue hace casi 10 años. Sarri también la ganó, muchachos. Sarri ganó Europa League. Es verdad. Pero estamos hablando de hace casi 10 años. Y de resto es Manchester City y Liverpool. Y para salirnos en la Liga Española, que yo creo que ya no es la mejor liga del mundo, que sí lo fue por mucho tiempo. Sí lo fue por mucho tiempo. Por el nivel de Barça y Real Madrid principalmente. El Atlético es verdad que se metió y el Atlético compite y es un equipo bastante competente y 100%, y equipo de élite. Pero si nos ponemos a ver, de las últimas 15 ligas, el Atlético de Madrid solo ha ganado 2. De resto están repartidas entre Barça y Real Madrid. Sí, pero es que, muchachos, el Atlético de Madrid tampoco es que es un equipo ganador de ligas, ¿no? O sea, no es un equipo, por hacer la diferencia, no es un Milan-Inter-Juve. O sea, Milan-Inter-Juve, Barça-Madrid-Atlético. Claro. De que cualquiera de los tres te van a poder estar ganando la liga constantemente. Que tampoco pasa en la Serie A, porque en las últimas temporadas sabemos que el máximo ganador de Serie A ha sido justamente la Juventus y el Inter de Milán también. El Milán por ahí se ha colado, ¿no? Pero es así. Entonces, el Milán vendría siendo el Atlético de Madrid de Italia ahorita, ¿no? El tema con el Atlético... El tema con el Atlético es que el Cholo, desde sus inicios, él se ha ido desarrollando, pero ha demostrado que es un técnico consistente, pero no necesariamente consistente con título, consistente con una filosofía de juego. Y siento que al Cholo, muchachos, se le da mejor la liga, o sea, los torneos largos, que de repente los europeos. Que competición de clubes. Competición de clubes. A ver, depende. Es que van alternando temporadas. Es muy raro. Lo del Atlético de Madrid es muy raro. Porque con los recursos que ellos tienen, ya cada vez la brecha es menor con el Barça y el Madrid. Ese es un gran mérito de la gestión. Sí. Es un equipo que ingresa mucho dinero al año, muchachos. Por patrocinio, por el tema de su estadio propio. Que le han cambiado el nombre varias veces también. Varias veces, claro. Pero es un equipo importante. Claro, pero esa brecha se ha achicado cada vez más. Sí. Pero hay temporadas en las que uno sabe que el Atlético no está para pelear la liga. O sea, el Atlético está para pelear la liga cada 2 temporadas, en promedio, digamos, en promedio. Y fíjate que siento este año, muchachos, o esta temporada, están también en la liga por la incorporación de Julián Álvarez. Ah, bueno, sí. Claro. El mejor fichaje 100% del Atlético de Madrid este año. No hay duda. Yo creo que ahí no hay debate. No hay debate. Y si me preguntan, siento que está para irse un equipo superior al Atlético de Madrid, Julián Álvarez. Bueno, viene de un equipo superior. Claro. Ese es el tema. Sí. Pero superior de repente hasta un Real Madrid, un Barcelona. Puede estar Julián Álvarez Probablemente. Bueno, y ser titular indiscutible, muchachos. Pero sabemos que últimamente los traspasos de delanteros de Barcelona, Atlético de Madrid no han salido muy bien. Y si me apuran, el Manchester City cometió un error dejándolo ir y aparte de eso, el mismo Guardiola, al no saber
cómo compaginarlo con Haaland. Que este año lo hubiese venido espectacular. De hecho, muchachos, hace una semana atrás, Guardiola, en una conferencia de prensa, se refirió a Julián Álvarez y dijo que esta temporada él podía llegar a tener más minutos. Bueno, yo creo, exactamente, yo creo que al final, yo creo que al final a Pep le duele ver el éxito de Julián Álvarez después de que tragó banquillo bastante tiempo. No, yo no creo que le duela ver el éxito. Yo creo que lo que le duele es que este año no está teniendo éxito él. Ahora, buen punto. Yo creo que también se habla mucho, que la Premier, que Pep Guardiola, que el Manchester City, que esto y aquello. Pero también hay que decir y hablar un poco de esos grandes desaciertos que ha tenido Guardiola también en su equipo, muchachos, ¿no? Claro. O sea, los jugadores que han salido del Manchester City en los últimos años y se han hecho estrellas fuera del club, es impresionante, ¿no? Bueno, entonces, Palmer, ahí el ojo de Guardiola que está pasando, o del City, de la directiva, ¿sabes? O sea, es un tema complicado. Bueno, lo que pasa es que también es una plantilla muy competitiva y es difícil. O sea, hay que dejar a los que... Pero también es una plantilla que necesita renovación. Claro, a ver, entre Haaland, si tú solo puedes tener un delantero, ¿a quién prefieres tener? ¿A Julián Álvarez o a Haaland? A Haaland, obviamente. Sí. Que te hace 40 goles por temporada. Entonces, ahí... El tema lo puedes tener ahí de es que depende mucho del partido que esté jugando, porque algo que nos hemos dado cuenta, es que Haaland no funciona en todos los contextos. Exactamente, y Haaland no es un delantero que funcione para finales. Las estadísticas en finales de Haaland no mienten. No mienten, o sea, si tú a Haaland le pones una marca permanente, como lo hace Rudiger cada vez que el City juega con el Madrid, ¿no existe? Haaland no existe. Como lo hizo Chervi en la fase de liga. Y no existió. ¿Por qué? Porque Haaland es un delantero de área. Julián es un delantero que pero se mueve. Sí. Eso es importante tomarlo en cuenta. Muchachos, yo quiero darles unos datos. No sé qué les parece. Los datos de Gustavo. Atención a los datos de Gustavo. Escuchen estos datos, señores. Vamos a hablar de los presupuestos que manejan las ligas. Okay. Los presupuestos, claramente, de acuerdo a Transfer Market. Okay. A ver, la Premier League con 11.76 mil millones de euros. Nada más. Y un porcentaje, escuchen esto, de 67,5% de extranjeros. Esa es la Premier. Sí. La Liga con 5,29 mil millones de euros. Es una diferencia ya ahí prácticamente de 6 dígitos, ¿no? Exactamente. Y un porcentaje de 41,5% de extranjeros. La Serie A, 5,07 mil millones de euros y un porcentaje de 67,7% de extranjeros. Sí. Ya aquí empieza a bajar un poco más. Y fíjense, muchachos, lo sorprendente, ¿no? Entre estas tres grandes ligas, la diferencia entre cada una es demasiado marcada. Sí. Es demasiado grande la brecha, muchachos. Yo creo que la brecha, sobre todo, es de la Premier de la Premier con los demás. Claro, porque fíjate. Y de la Premier con la española. Y después de la española con la inglesa también es una brecha grande. No, 100%. Con la italiana, dices. Sí, con la italiana. Con la italiana, claro. Y 100%. Ahí se pega mucho ya la Liga y la Serie A. Porque estamos hablando de 5 mil millones. Sí, Gustavo. Y es lo que veníamos hablando también off the record, ¿no? Justamente era... Nosotros hablamos de fútbol todo el tiempo. Era precisamente que, muchachos, la Serie A lo que le está faltando es que no ficha grandes estrellas para sus equipos. Bueno, son una realidad, muchachos. Es que no tienen presupuesto. No tienen presupuesto. Los jugadores se hacen estrellas en la Serie A y posteriormente son vendidos a otras ligas. Como el caso, por ejemplo, cuando el Napoli fichó a Víctor Osimhen, llegó siendo un jugador importante de la Ligue 1 con el Lille, pero tampoco era una estrella mundial aún. Llegó Kvaratskhelia. Nadie conocía a Kvaratskhelia y se hizo una estrella mundial en el Napoli, justamente. Rafa Leao en el Milan igual. De hecho, cuando Rafa llega el Milan, yo ni siquiera sabía quién era Rafa Leao. Esa es la realidad. Un portugués más aquí. Sí. Una estadía portuguesa en la ciudad de Milano. Y listo, ¿sabes? Y uno se preguntaba quién es. A ver, más allá de también del talento, yo creo que un dato muy revelador para el tema de que estás hablando de los presupuestos, Gustavo, es que un ejemplo bastante claro. La temporada después de que el Milan salió campeón, es decir, la temporada 2022-2023, yo recuerdo que el fichaje, que en el mercado de enero... ¿Sí? Se estaba debatiendo mucho sobre, bueno, el Milan tenía que hacer un fichaje duro, importante, porque estaba en competencias europeas, todavía estaba ahí peleando por la liga en ese momento. Sí. Después el Napoli se separó. Y estaba el rumor de fichar a Nicolò Zaniolo. Correcto.
Que estaba en el Galatasaray. que estaba en el Galatasaray en ese momento. ¿Sí? ¿Y qué pasó? El Milan no podía competir económicamente con el último clasificado de la Premier League. Si mal no recuerdo, Aston Villa. no recuerdo si era el Brentford en ese momento. El último clasificado. Sí, Sí, el último clasificado. Pero era una cosa que tú decías, estos tipos acaban de ganar Claro. la Liga Italiana. Al final Y no se tienen- terminó yendo el Brentford, ¿no? No se terminó Pero- yendo para allá. Claro, se fue al Aston Villa igual. Claro, se fue a otro equipo, pero Sí. lo que digo es que el interés de un equipo que estaba peleando por el descenso en Premier fue más interesante para el jugador que el de un equipo que estaba peleando la Y yo siento también, La liga pero italiana. que más allá de eso, muchachos, es a veces el tema de que también comparar también los mismos italianos, para los mismos clubes italianos, es costoso comparar a sus jugadores italianos, o sea, los más destacados de la temporada. Porque Claro. fíjense que Davide Fratesi en el Inter no tiene casi minutos. Sí. Y el Inter le puso un precio para el mercado de verano de cercano a los 40 millones de euros. Entonces tú dices, ya va. Ya, O sea, ¿qué equipo es italiano alto, también es un precio puede alto. permitirse ese lujo de comprar a Fratesi Claro. por 40 millones de euros? ¿no? Sí. Es un Una tema. Juve. ¿Qué equipos italianos De repente, ahorita, ¿sabes? ¿qué equipos italianos ahorita pueden permitirse, por ejemplo, traer a Calafiori de vuelta a la Serie A? Creo que Casi el Inter. ni- Yo casi- creo que el Inter. A Sí, ver. pero son contados. Sí, son contados. A Inter. Calafiori y el Udogi, por ejemplo. Claro. Del Tottenham, a Vicario, Sí. a Tonali. Tonali. Muchachos, Tonali. O sea, Vicario, A que ver. por cierto, una cosa, disculpa Félix, Vicario necesita salir del Tottenham. y regresó de ¿Por lesión. qué? ¿Por qué? Porque Vicario es un excelente portero Sí. para serle suplencia a Donnarumma. Como en la Claro, selección. en la selección italiana. Mientras Vicario juega en el Tottenham, señores, el Tottenham no compite nada. El Tottenham es un equipo Pero porque top Vicario- cinco- pero porque Vicario es malo, No, ¿o porque el no, Tottenham siempre, es malo? siempre. De hecho, los técnicos que han pasado por el Tottenham y los jugadores que han pasado por el Tottenham se tienen que ir. Caso Kyle Walker. Walker tiene demasiados trofeos ahorita Porque se fue al con City. respecto a cómo estaba él en el Tottenham, porque Bueno, él se el Tottenham fue. no gana. No, bueno, y pregúntenle a. Porque él se fue. Luka Modric. O pregúntenle al oficinista Bale. también. Pero pregúntenle al oficinista también, ¿no, muchachos? Las personas que nos están viendo, Claro. que nos están siguiendo, a que invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, ¿no? Y vean nuestro podcast O Gol Mío. Preguntémosle precisamente a las personas, a la audiencia, Harry Kane salió del Tottenham y lo que ha ganado ha sido No ha ganado. Nada, no. mínimo, nada. No ha ganado. Harry Ha Kane- ganado goles. Harry Kane no ha ganado ligas. Bueno, entonces... Pero este año yo a creo las que sí. pruebas nos remitimos, Yo ¿no? creo que este año Sí. sí la va a ganar. Bueno. Claro, el tema con Harry Kane, el tema con Harry Kane es que duró mucho para salir del Tottenham. Si Harry Kane hubiese salido hace ya por lo menos unas 5 o 6 temporadas atrás, ya hubiese tenido algo. Porque Bueno, depende de la... Ani- Yo no estoy tan seguro. No estoy tan seguro. Depende mucho del equipo que se hubiese ido. Yo creo que si Claro. se quedaba en la Premier, sí. Si salía para otra liga, que no es lo que suele pasar con los ingleses. Claro. Bueno, pero si sale para otra liga, Harry Kane por muchísimas temporadas fue inclusive el goleador máximo de la Premier. Sí. O sea, no iba a ir a un equipo chico. O sea, realmente lo podía cualquier grande de Europa Sí. se iba a hacer con la ficha de Kane. Sí. Y bueno, y de la Premier igual. Claro. De la Premier igual. El tema es que los Spurs es un equipo Muy cerrado. primero que es muy cerrado Sí. y segundo que es como para que te desarrolles, que el jugador se desarrolle, pero ellos no compiten por títulos. Sí. Es una mentalidad que ellos tienen. Sí. Seguimos avanzando en No, otro orden. bueno, de ideas. a ver, yo creo que otro tema que podría ser bien interesante es el tema de los... Porque ahí estás hablando de porcentajes de extranjeros Sí. que juegan en la liga. En Italia cada vez vemos que hay menos jugadores italianos, que eso es algo que atenta básicamente contra la No. historia de la liga. Claro. Y contra la selección. Y contra la selección, y por eso explica mucho el nivel Sí. de la selección. Ahorita tenemos una generación de una selección que Que tiene muy buena base, Félix. es muy, digamos, Muy prometedora. Muy prometedora, pero, y aquí está el dato duro, nunca han jugado un mundial. Nunca han jugado un Ninguno mundial. de esos jugadores ha jugado un mundial. De hecho, fíjense algo, el último jugador italiano, vamos a poner de ejemplo la base de la selección italiana que ganó la Eurocopa en 2021, que es el título más reciente que se tiene, ¿no? Sí, sí. El último jugador, el único, mejor dicho, jugador de esa selección que había disputado el último Mundial de Italia en 2014 fue Marco Verratti. Y bueno, Immobile. Y Ciro Y Immobile, Immobile, correcto, claro. los únicos dos.
Insigne, no sé si estaba. Darmian también estuvo. Son 3. Darmian. Insigne estuvo convocado para 2014, no me acuerdo. Sí, creo que sí. No, a ver, No lo sé. más probable es que Pero- sí. Pero porque Darmian recuerda también estuvo, Mateo sí, Darmian, entonces, sí, no. a ver. Yo creo que Insigne sí estuvo convocado. Bueno, y Chiellini. Porque- Chiellini. Bueno, Chiellini y Bonucci. Exacto. O sea, la defensa sí estaba. Pero, bueno, tú dices de esos últimos jugadores que todavía se podrían utilizar. Que se podrían utilizar. Claro. O sea, es la realidad. Sí, 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 sí. Marco Verratti era el más joven de todos. Entonces, yo creo que a partir de ahí, de verdad que ha habido un debacle muy grande, pero creo que después de esa Eurocopa del año 2021, la selección italiana, muchachos, ha tratado de reponerse, ¿no? Pero- Pese al fracaso de Qatar, que no fuimos tampoco, pero Claro. ha tratado de reponerse. Pero a ver, yo sí creo que en Italia está pasando algo bien curioso, que es que hay muchos jóvenes, mucho talento joven, pero no son italianos. La mayoría de los jóvenes a los que se le da oportunidad en los grandes equipos, que son los que compiten al final en competencias internacionales, son muchos jugadores extranjeros. Entonces llama la atención, por ejemplo, en el Milan, que esté jugando un Yunus Musa que tiene 21 años más o menos. Claro. Y bueno, no se le dé la oportunidad a otro perfil de mediocampista más o menos con el mismo nivel. Sí. A ver, pienso en Richie, que sé que no es la misma posición, pero... Sí. Y bueno, no juega en el Milan, Richie juega en el Torino. Claro. Pero ahí hay como muchas cosas que en la Serie A... El Milan también tenía todos muchachos para comenzar a formar una base de italianos, ¿no? Sí. En su momento tenía a Donnarumma, que 100%. se fue del equipo en malos términos, ¿no? Sí. Tenía también a Sandro Tonali como el valor más importante en Claro. cuanto a jugador italiano. Romagnoli lo tenía en la defensa. Alessio Romagnoli, que nunca se consolidó en la selección, hay que decirlo, era un jugador que nunca se terminó de consolidar en la selección, pero perdió todos esos baluartes, ¿no? Entonces por allí se hizo más complicado. De hecho, el último partido del Milan en Champions contra el Feyenoord no alineó a ningún jugador italiano en el once titular. Sí. Entonces es muy raro también A ver. porque es que de hecho el Milan históricamente ha sido uno de los jugadores, uno de los equipos que aporta más jugadores a la selección. italianos Bueno, en su once y a la selección. la esencia- Y que de hecho eso lo conversamos fuera de cámara. De hecho, Aunque el equipo que más aporta es la Juventus. ya va, el Milan ahorita, con Consensado, se ha vuelto un equipo nacionalista, pero a lo portugués. De portugués ahorita. Es más de portugués que de Ahí italiano. sí. Bueno, A ver, entonces- 2 portugueses, 3 portugueses también. No, O sea, pero exagerados también, ¿no? no por un tema de exageración, es por un tema de gusto. Él quiere los portugueses porque los quiere, o sea, él no ve otra cosa. Bueno, simplemente está sonando de hecho, tanto es así que para el mercado de verano está sonando como defensor central Antonio Silva del Benfica, otro bueno. portugués. Entonces, estás viendo, ¿no? claro. Bueno, si es que Consensado sigue en el Continúa. Milan después. Está en veremos. Para redondear esa idea, lo que decías, la Juve es verdad que aporta muchísimos italianos, pero lo curioso es que el Inter, ya desde hace mucho tiempo esto no es así, pero la esencia de la diferencia entre Inter y Milan es que el Milan en unos inicios no quería, traer muchos jugadores extranjeros. Sí. Y el Inter se llama Internazionale justamente por eso, porque se abre a Se esa abre idea. otro- A la Y lo puerta. curioso es que ahorita el Inter aporta más y más calidad a la selección. De hecho, la base de la selección es del Inter. 100%, muchachos. Esa es la 100%. realidad. La base de la selección italiana actualmente es del Inter. Bueno, también ¿no? los números del Inter en las Sí, últimas eso hay que temporadas, el rendimiento del equipo, jugó una final de Champions. Sí. Ahí Todavía yo creo que de repente no les gusta mucho que se hable del Inter. Porque pero no, es la hay Serie que A. tomar, Es la claro. Serie A. A ver, sí. Pero aquí un chistecito. Para Claro, matizar. para matizar. No, pero, a ver, el tema del Inter con la final de la Champions League, que fue tremendo logro, aunque no la hayan ganado, yo creo que se quedaron muy pegados con esa idea, porque la temporada pasada les pasó factura en los octavos de final contra el Atlético de Madrid, contra un Atlético de Madrid al que eran superiores, porque el Inter empezó la temporada pasada diciendo, nosotros estamos para ganar la Champions, y salieron en octavos. Sí, correcto. Ahí yo creo que los traicionó un poco esa obsesión de, mira, nosotros... No, hay que calmarse un poco porque... Claro. A pesar de que la temporada pasada fue muy buena para el Inter en la Liga, ya este año estamos viendo que está mucho más pareja. Y me gustaría, ya que hablaste de la final de la Champions League, hablar un poco del rendimiento de los equipos italianos en competencias europeas. Sí. Porque ese es otro punto que, aunque sabemos que para hablar de las mejores ligas del mundo, estamos refiriéndonos nada más a la competición interna entre ellos, Sí. en la paridad, también es un buen indicador
saber cómo le va a los equipos contra los mejores de otros países. Sí, sí, sí. Y este año es verdad que la Serie A sufrió un descalabro durísimo No, eso porque ha sido de bastante tener Félix. 4 equipos en octavos de final, por primera vez en la historia, 4 equipos Sí. italianos en los octavos de Champions, pasó a tener 1. No, y inicialmente eran 5 equipos italianos. Claro, bueno, pero todos sabíamos que el Bologna Claro. no estaba ni siquiera para llegar a pero playoff. eran 5 equipos inicialmente de la Ojo. temporada, ¿no? El Aston Villa se metió en... Es verdad. Y en O el sea, top el 8. Bolonia también podía hacerlo. No. No es lo mismo porque, bueno, algo como es que, hemos muchachos, hablado. Por lo menos el Bolonia podía intentar el playoff. A ver, Estar entre los 24. pero es El lo que te Bologna, digo. el Bologna del año pasado, yo creo que sí Pudo lo haber hubiese. estado en el Yo playoff. creo que sí lo hubiese Sí, logrado. por eso te digo. Ahora, muchachos, pasamos en 2 partidos de tener 5 equipos a tener solamente 1. Esa es la realidad. Sí. Claro. Es así tal O cual. sea, cuento pero- al Bologna inclusive porque... No, pero es que como 2 te partidos de digo, diferencia. al final yo siento de repente, no quiero tampoco causar un debate con lo que voy a decir, pero ahora la clasificación de la Champions es más fácil. Con este nuevo formato es más fácil. No, yo no. Que- 100%. Berro, yo No, creo, no que sé, eso- creo que los playoffs demostraron Gustavo. No. Claro, La primera que es fase, mucho más complicado. Ángelo, el Aston Villa no es un equipo para que esté en los primeros 8. Pero ¿por qué no? Simplemente porque tiene A pura ver, base inglesa. pero- Los equipos ingleses en competiciones europeas que brillan tienen muchos internacionales también. Muchísimos internacionales. Pero el Aston Sí, Villa lo logró. Por eso te digo, pero- es algo diferente. un caso diferente. No, pero y aparte de ser diferente, yo lo veo interesante, porque es que el Aston Villa sabe competir. Pero, Claro. Pero eso- no solo que el Aston Villa sepa competir, es el técnico que tienen. Emery es un técnico que me Sí, parece sabe es un- jugar Champions. Sí, claro. Que si bien no le fue de la mejor forma, con el Paris Saint-Germain, con el Sevilla y demás. ¿Sabes jugar Europa League? Sí. Pero a lo que voy al final, el Bologna se pudo haber metido en el playoff. Pudo. Sin duda. El del año pasado, coincido con Félix. No, y este de la- año, comenzamos hablando de Era que un- tuvieron 2 bajas nada más. Sí, sí, es sí, prácticamente sí. la misma estructura. Pero la no, del eso entrenador. no, porque cambió el entrenador. Claro. Eso es fundamental. Pero, a ver, hablando del formato, estamos viendo que el PSG y el Manchester City se Sufrieron, metieron muchachos. en la última fecha. Sí, o sea, señor. hubo un momento en el transcurso de la última fecha Que de la estuvieron fase de liga eliminados. que el Manchester Sí, City sí. no estaba. Estuvieron eliminados. El Real Madrid en la jornada, si no me equivoco, en la quinta jornada estaba fuera por Estaba fuera calificación. también. Entonces, No, el Madrid no fue en los primeros 8. El Milan comenzó también la Champions fuera de puestos de clasificación. Y después ganó 5 partidos Entonces, seguidos. ¿sabes? Es complicado realmente. O sea, yo no lo veo tan fácil este A formato. mí me parece que muchachos. sí, No. que es mucho más No, fácil. Sobre todo porque, o sea, tú dices, fino, caí en los 24, me salvé. No te salvaste. No te de nada, salvaste. hermano, porque Es vas a que- un playoff ahí de vuelta. Claro, pero te puede tocar. eliminar. Claro, pero acuérdate que tienes 4 partidos en casa y 4 partidos fuera de casa. Más Ya allá va. de eso, Gusi. No, más allá de eso, ya. Dame un chance, Ángelo. Porque al final depende. Se molestó No, Gustavo. claro que me molesto, claro que me molesto. No le hablen de la previa, ¿no? Al final, a ti te puede tocar en los partidos que vayas a jugar cualquier equipo. Y precisamente No, por pero- eso es difícil. No, porque no. Cualquier Porque equipo te puede ya, dime sacar. algo. El Bayern perdió contra el Aston Villa 1-0. Claro. ¿Por qué? Es el Bayern, es el grandioso Bayern Múnich. Pero es que estás poniendo a la Aston Villa. Gustavo pone Félix a la Aston Villa como que si fuese, no sé, viene de la Championship la temporada pasada. No, Gustavo, pero no es un equipo que A juega ver, Champions. pero este no es el siempre. Super Bayern tampoco. Pero Este es el claro, Bayern, un este es el campo- Bayern que la temporada pasada no pudo ganar la liga. Y es un Bayern, es ese Bayern, y es un el Bayern que lo donde perdió. el entrenador es un entrenador debutante en equipos grandes, Vincent Company. O sea, Sí, ¿sabes? no es nada el del Super otro Bayern mundo de tampoco. corran que ahí viene No, el Bayern. claro, No, pero es el no. Bayern igual, es el Bayern. Sí, sí. El escudo pesa. Sí, ok, El pero- escudo pesa. A ver, pero una cosa de lo que decías de que te puede tocar con cualquiera, no. O sea, hay una gran diferencia de este formato de la Champions League es que hay partidos contra equipos de tu mismo bombo. Que eso Sí. no pasaba antes. No pasaba o sea, antes. tú estás en el bombo 1 y tienes que competir contra 2 equipos del bombo 1, 2 del bombo 2 y así sucesivamente. Claro. Antes solo tenías que competir con uno de los bombos inferiores. Uno de cada bombo. Entonces, ahorita es más tienes partidos más complicados, tienes más oportunidades porque hay más Claro, partidos. hay mucho más O sea, partidos. más oportunidades de arreglar si O pifias de, en o las de primeras. planificar. De planificar también ahí hasta la temporada, muchachos. Porque ahorita hasta
En enero faltaban aún 2 jornadas más. Y en enero tienes un mercado de fichajes también abierto. Sí, claro, el que tú mercado te de invierno, refuerzas, pero- tienes 2 jornadas más y tú dices, bueno, a lo No. mejor puedo por ahí. No, pero ahí sí hay que aclarar algo que sí te sirve para los playoffs. Pero para esas últimas 2 jornadas no podían jugar los fichajes. No podían jugar los fichajes, claro. Por- Pero todavía por allí. Claro, pero si es clasificas, distinto. si Si clasificas, clasificas ya lo esos tienes, fichajes, como lo ya tiene el pueden, PSG ahorita claro. con Ahora, Kvaratskhelia. lo que estamos en contra, muchachos, totalmente es el tema de. Es más difícil este formato. Sí, sí creo, yo Es- sí creo es que es más más difícil. complicado. Pero Gustavo. más allá del formato, para quedarnos un poquito con el tema central de comparación de ligas y rendimiento de los equipos en competencias europeas, si nos ponemos a revisar las últimas temporadas, Sí. a partir de 2022-2023, que podemos decir, ok, volvió el calcio a sentarse en Europa. Sí. Temporada 2022-2023. Comenzar a ser protagonista. Claro. Miren, cuartos de final teníamos 3 equipos. Milan, Inter y Napoli. Semifinales teníamos 2 equipos italianos, Milan e Inter. Claro. Y en la final tuvimos un italiano Un que italiano. no la ganó. Esa misma temporada en Europa League. Sí. Y en Estaba. Conference. En Europa League, en semifinales había 2 italianos. Juventus y Roma. Al final esa Europa League la terminó ganando el Sevilla. Polémica por un penal que no le pitaron Sí, a la Roma en ese. que le ganó a la Roma de Mourinho. Eso. La Roma que llegó a esa Europa League siendo campeón de la primera Conference League. De la de primera paso. Conference Claro. League. Y tenemos a la Fiore que en la Conference League llegó a la final con el West Ham. Esa en la temporada 2022-2023. 3 italianos en finales, no las ganaron, eso ya es otra cosa. Y que nunca había pasado. Y que nunca, bueno, nunca, Sí, es sí. verdad. 3 italianos en finales nunca había pasado. A ver, En finales internacionales, A los ver. 3 el mismo año, puede ser que en los sobre 90. todo porque estaba debutando la Conference League. Ah, Sí, la compa- era- A ver, si lo hacemos con una especie de comparación. Inclusive, la Fiorentina es uno de los equipos más fuertes de la Conference League. Conference. Sí, sí. Bueno, Y si no- es una locura. No, y si no vamos a eso, muchachos, también en las últimas 5 finales, en las últimas 5 finales de Europa League, han habido por lo menos 3 italianos. 3 italianos. Claro. El Inter de Milán, que pierde con el Sevilla, esa final también, bueno, el Sevilla. Sevilla especialista en Europa League Europa League, porque sin no, bueno, el Sevilla a mí me 3 impresiona. italianos cómo no en tiene- finales y un ganador Claro. de eso, el Atalanta, la temporada pasada ante el Leverkusen. Que de hecho, eso fue Un clases batacazo. de fútbol No, no. de Giampiero Gasperini Y un batacazo a también. Xabi Alonso, señores. Sin duda. Y fue un batacazo, hay que Claro. decirlo, porque realmente, por como venía jugando el Bayer Leverkusen, lo que venía haciendo Xabi Alonso, Por uno eso. decía, "Coño, el Bayer Leverkusen, Xabi Alonso, Pero inclusive- y fíjate fíjate- por un poco de Y favoritismo. fíjate de esto, la Roma jugó las semifinales con el Bayer Leverkusen. Estamos hablando de que si la Roma ganaba podíamos tener final italiano. Y la temporada anterior a esa también pudo haber final entre italianos que era Juventus y Roma si la Juve Correcto. lo hubiese ganado. Entonces ahí hay una cosa de que cada vez hay más presencia de estos equipos que algunos de los que mencionamos aquí están para pelear la liga. Sí. De eso, o sea, hablamos del Atalanta que fue campeón de la Europa League la temporada pasada claro. y este año está peleando la liga, está a 3 puntos nada más. Sí. También quiero hacer un mención aparte para la Roma, que es yo creo que es el mejor representante italiano en competencias europeas en las últimas 5 temporadas. Sí. Así, o sea, porque el Inter, es verdad que el Inter, bueno, tiene la final de la Champions por ahí. Tenemos al Atalanta que ganó el año pasado. Pero miren este dato qué bonito de la Roma, vamos a compartirlos acá. Sí. Y ustedes se preguntarán, Berro, ¿pero de dónde saco estos datos? Bueno, me meto todos los días en Ogolmío, ogolmío.com, y ahí está toda esta información que estamos hablando. A ver, la Roma, semifinales de la Europa League 2021-2022. Sí. Bueno, terminó perdiendo, pero semifinales es una instancia importante. Importante. Campeón de la Conference League, como tú dijiste, en la temporada 2021-2022 contra el Feyenoord de Arne Slot, Sí. actual entrenador del Liverpool. Final de la Europa League 2022. La temporada siguiente, justamente. Sí, 22-23, final contra el Sevilla, que estamos hablando. O sea, que Sí, Mourinho sí. pudo haber metido doblete. Que en las semifinales, ¿sabes a quién le ganó la Roma? Mamita querida, como dice Ángelo. ¿Sabes a quién le ganó la Roma en las semifinales de esa Europa League? Recuérdame, Félix, por favor. Al Feyenoord de Arne Slot. Claro. Y las semifinales en la Europa League de la temporada pasada que perdió con el Leverkusen. Pero tú sabes a quién le ganó la Roma en los 16avos de final de... Bueno, los playoffs. Los equipos que descienden de la Claro. Champions. ¿Sabes a quién le ganó esa Roma? Al Feyenoord de Arne Slot. Que no es el mismo Feyenoord de ahorita,
que no es el Feyenoord al que el Milan no le pudo Claro. ganar. Pero bueno, quería hacer esta acotación de la Roma que es como... Y de hecho, si ustedes revisan la tabla de clasificación de la UEFA de equipos, Sí. al comienzo de esta temporada la Roma estaba por encima del Inter en puntaje, porque eso considera... En el coeficiente. En el coeficiente UEFA, porque Sí. considera las últimas 5 temporadas. Sí, es verdad. Entonces, ahí está. Y de hecho, la liga italiana, muchachos, este año, en el tema del coeficiente UEFA precisamente, Bueno, estaba en la primera y segunda posición peleando con la Premier para meter al quinto clasificado de la liga a Europa. Claro. Evidentemente, al Ya no. haber salido 3 equipos importantes, allí la situación cambió y ahora la liga italiana ya realmente se quedó sin esa posibilidad. Sí, pero Solamente es lo que 4. está hablando Félix. De repente esta temporada fue extraño, muy extraño. Hay que revisar muchas Lo que cosas pasó, también. lo que le pasó a la Serie A en competencias europeas, sobre todo en Champions, pero quién quita que al final el Inter se pueda meter en una final de esta Champions y de la sorpresa y estemos hablando en ese momento de mira lo que pasó Bueno, No, al y- principio y mira lo que está pasando al final. es probable. Yo creo que más que eso, me entusiasma más como fanático de la liga italiana, la Europa League. Porque Sí. la Lazio ha sido indiscutiblemente el mejor equipo de la Europa League. Sí, por señor. lo menos en la fase de liga lo fue. Con Marco Baroni. Con Marco Baroni. Debutando en el banquillo de la Lazio esta temporada. Y una Lazio que se reformó, o sea, con Sí, muchísimos cambios de jugadores. Más o menos lo que hizo el Napoli el año que ganó la liga. Y con que jugadores tú dices, muy interesantes. tú dices, ¿de dónde salió este tipo? Nuno Tavares, de los mejores, top 3 de los mejores laterales de hecho, izquierdos de la Nuno Serie A este Tavares, año. Lo que juega impresionante. corríjame, pero Nuno Tavares es el máximo asistidor Sí, señor. De la Serie A. de la De la Serie Serie A. A. Eso es correcto. Imagínense, siendo Tan es así. lateral, Más, ojo. Yo decía, acabo de decir que en el top 3, pero fácilmente Claro. puede ser el mejor lateral izquierdo de la Serie A esta temporada, muchachos, por encima de Teo y de Di Marco, que también ha bajado el nivel. Sí, sí. Fede Di Marco también ha decaído. A ver, miren, porque ya nos toca ir redondeando un poquito Sí. todo este tema. Rápidamente, Ángel, ¿tú qué prefieres ver? ¿Un Barça-Real Madrid o un Milan-Juve? Milan Juve. Siempre por un tema de cariño ahí, ¿no? Que Ok, vamos a- Milan Juve, sin lugar a dudas, porque Bueno, ¿tú qué prefieres ver, Yo. Gustavo? Voy a hablar neta y exclusivamente subjetivo. No me gusta la liga. No, pero es que no yo- me gusta, así que yo prefiero irme. Yo te iba a hacer otra pregunta, porque Ok. yo sé que no te pero gusta la por liga. favor, Gustavo, Ok. vayamos. ¿Liverpool-Manchester City Ok. o Juventus-Inter? No, Liverpool, Manchester City. 100%. De calle. 100% de calle. Ah, es que Liverpool, Manchester City. Gustavo, Mira, Gustavo, tú lo Juventus- cortas y salen banderas de Inglaterra. Inter-Juventus, 4-4. Uno de los partidos más Ok. espectaculares de esta temporada de la liga. Sí. Y la vuelta fue un partidazo. Un partidazo sí, también. sí, Un partidazo que se resolvió con una jugada nada más. Y estamos hablando que la Juve está peleando para entrar en el Oh, podio. y acaba de quedar Ojo, yo les eliminada voy a en Copa decir algo. Italia. Yo les voy a decir algo. Con el Empoli. También depende de la liga, porque de hecho se los estaba comentando, creo que lo hablé contigo, Ángelo, que al final, los últimos años, ese Liverpool City era como un clásico moderno. Y esta temporada fue aburridísimo. ¿Por qué? Porque el City no está jugando a nada. Y porque no está Klopp. Pero es que, muchachos, siempre, yo creo que siempre va a ser igual en todos los clásicos de las ligas. Fíjense, el último también clásico Real Madrid-Barcelona fue aburridísimo. El dominio del Barcelona fue abismal. Entonces, por allí realmente no. O sea, yo Pero creo que es extraño, ojo. Sí, pero son cosas que van a Sí. pasar. No, Es verdad. o sea, son cosas que van a ocurrir. Y por allí, bueno. Lo cierto es que, para ti, Félix. Yo siempre voy a preferir ver la liga italiana que cualquier otra liga. No me Sí. importa el partido que me pongan. Tú me dices, no, es que, a ver, un Atlético de Madrid, Atlético de Bilbao, que esta temporada puede estar muy bueno porque el Bilbao está ahí, Sí. que se va a meter en Champions o se puede meter en Champions. Mire, yo prefiero ver un Roma Fiore, pues. Sí, total. Sencillo. Es O sea, que Roma Fiore es un sí, partidazo. partidazo. Prefiero es un ver un partidazo. Lazio Atalanta. Sí, partidazo. Un partidazo. también. Prefiero Es más, ver- yo les voy a decir algo, también compartirlo con la audiencia, ¿no? Muchachos, yo creo que en Italia actualmente también hay un Big Six, como en la Premier. Sí, De hecho. Big Sí, Eight, sí. casi, Big Nine. No, algo no, así. no, pero 6, muchachos, yo creo, ¿no? O sea, y correcto, Feli, lo podemos incluso alargar, ¿no? Está la Juventus, el Inter, el Napoli, el Milan, el Atalanta, la Roma, la Lazio, la Fiorentina.
y el Bologna que está ahí Y el como Bologna, nuevo. hasta 8 equipos, muchachos, Sí. importantes. 8 o 9 equipos peleando por 6 cupos. A Europa. Europa, bueno, 7 si consideramos Ojo, de ojo, la Copa Italia. una cosita Por cierto, importante. la única forma, paréntesis rápido, ¿no? De que Italia pueda tener un quinto clasificado sería en todo caso si gana el Inter la Champions. Si gana el Inter la Champions, ¿no? Sí. Se abriría un cupo Un adicional, cupo ¿o no? adicional, sí. Sí. Sí, se abre un cupo adicional. No, porque él llega como campeón. No, perdón. es Eso Europa eso pasaría si el Inter estuviera fuera del podio Es y correcto. gana la Champions. Sí. Que no lo está y no lo va a estar. O sea, el Inter va a estar en el podio. De hecho, que era lo que le quería comentar a ustedes Por ahí, ahorita, por allí, señores. a lo mejor, La Serie A ahorita está mucho más interesante que la Premier. Porque en Premier ya el Liverpool va a ganar la Premier. Y- El Liverpool está a 19 puntos del segundo. Ya es imposible. Sí. Sí. La Serie A está más cerrada, está mucho más interesante. Sí. Seguimos avanzando, Félix. Bueno, yo sí, porque ya tenemos que ir cerrando un poquito, pero este tema no lo podemos dejar pasar y vamos a tratar de ser lo más conciso posible Sí, acá, sí, sí. pero, o sea, sin apurarnos. Aquí nosotros le mandamos una tarea a cada uno. Cada uno tenía que armar el mejor 11 de cada liga. Yo, bueno, Hasta el momento, ¿no? hasta el También. momento, claro. esta temporada, el mejor 11 de cada liga, considerando esta temporada. Que ya Entonces, va un poco más allá de la mitad de temporada ya, ¿no? entonces, Gustavo nos armó el mejor 11 de la Premier League. De la Premier. Angelo nos armó el mejor 11 De la Liga de la Española. Liga Española y yo les armé el mejor 11 de la Serie A. Entonces, bueno, Comenzamos a ver. con Gustavo, sí. Ok, bueno, mi alineación es 4-3-3, Vale. moderna, ¿no? Sí. Ok, mi portero es David Raya, portero del Arsenal, Sí. equipo menos goleado. Los centrales, Virgil van Dijk y Gabriel Magalhaes del Arsenal. Lateral derecho, Alexander Arnold. Lateral izquierdo, Anthony Robinson. El estadounidense juega en el Fulham. En el Fulham. Y es el máximo asistidor de la Premier con 10 tantos. Paréntesis. Anthony Con Robinson. 10 asistencias, disculpa. Sí. Anthony Robinson, atención, estuvo en la mira del Milan hace 3 temporadas para ser el vice Teo Hernández. El Milan estuvo a punto de fichar a Anthony Robinson del Fulham, que en ese momento, si no me equivoco, no estaba en el Fulham. Estaba en el, no recuerdo si vino del Blackburn Rovers o del QPR. Que salió. No recuerdo. No, Vamos- tampoco voy a tirar flechas, pero no no recuerdo. Pero vamos a revisar aquí rápidamente. Pero sigue avanzando. Ok, Gustavo. ok. Medio centro, Moisés Caicedo y Declan Rice. Moisés Cacha. Hay Perdón, que recordar algo. Paréntesis, me confundí. Venía del Wigan Athletic. Del Wigan. Cuando estaba en el Wigan Athletic. Ok. Hay que recordar algo. Agarro a Moisés Caicedo porque de la primera vuelta el Chelsea terminó de segundo. Y ahorita el Chelsea está Ajá. desinflándose, pero el Chelsea hizo una muy buena primera vuelta. Sí, sí, Declan Rice y Dominic Szoboszlai. El húngaro la está Sí, reventando esta reventando. temporada con el Liverpool. Sí, total. Y bueno, enganche, Cole Palmer, que es la figura del 4-3-3. 4-3-3, Sí. enganche. Y tengo a Mohamed Salah. Sí, señores. importante. Mohamed Bueno, Salah, No puede Nunca- faltar, no puede faltar, no puede faltar. Es el máximo goleador. No puede faltar. creo que ya no. Sí. Y bueno, mi director técnico me costó, señores. ¿Te faltó un jugador? Sí, Sí. ¿Y quién acompaña a Salah? Chris Wood. Chris Wood, Del el Nottingham delantero Forest. del Nottingham Sí, Forest. sí, sí. Estaba esperando que me Temporadón. dijeran, estaba No, esperando, falta algo. y de ¿Saben paso- por qué? ¿Saben por qué? Porque el Nottingham, desde que el Nottingham asciende a la Premier League, ellos quedaron la primera temporada de 16, la segunda de 13, y esta temporada van de terceros. Sí, señor. Es- Mérito. Y Chris un Wood es crecimiento. goleador con 9 tantos. Sí. De Entonces- hecho, lo renovaron. Exactamente. Sí. Mi director técnico me costó, pero voy a poner a Nuno Espíritu Santo, el entrenador del Nottingham Forest. Sí. sí, Está sí. bien, me Muy parece un buen 11 titular. Sí, sin duda. Es difícil. Está, yo creo que, bueno, por ahí a lo mejor en la saga ahí se pudiera colar también Margay, quizás, ¿no? Marguerite, sí, lo que pasa Se- es que se pudiera colar el incluso. Palace tampoco es que está haciendo una muy buena temporada. Él es de lo más rescatable, se pudiera Sí. colar, bueno, sí, por ahí. Sí.
Pero en línea general es muy bueno. Vamos a ponerlo a competir con el tuyo. Sí. A ver cuál es mejor. Pues, El de la Liga Española, muchachos, bueno, realmente es un 11, yo creo que en verdad un poco cantado, ¿no? Nosotros veníamos hablando Real Madrid, Barça y Atlético y este año, y no solamente por Real Madrid, Barça y Atlético este año en la Liga. Es que son los mejores equipos. Es que, sí, y los jugadores realmente han sido los mejores. Los mejores. Gustavo decía, en este caso, David Raya, yo comienzo con, en el arco, Jan Oblak, el portero menos imbatido, tiene 16 arcos en 0. Impresionante que si de hecho también pudiera estar ahí compitiendo con Courtois, que también ha tenido una muy buena temporada, pero bueno, lo de Oblak este año ha sido superlativo. Sí, totalmente. En lateral derecho creo que Jules Koundé es el elegido, por allí con el Barcelona ha estado bastante sólido, que no es, desde que llegó al Barcelona le ha tocado jugar más de lateral derecho que de central, que era la posición del Sevilla, y bueno, desde ahí en adelante siguió también en la selección francesa como lateral derecho, que lo hace bastante bien, la verdad, ¿no? En la saga, muchachos, tengo Íñigo Martínez como central izquierdo y a Josema Jiménez como central derecho. Creo que también lo de Jiménez este año en el Atlético ha sido el mejor central de largo, ¿no? Del equipo del Cholo Simeone. Y lo de Íñigo Martínez también, que de paso se ganó también una renovación con el Barcelona. Sobresaliente porque Martínez llega al Barcelona y en ese momento estaba que si de repente no iba a jugar porque estaba Christensen, estaba Ronald Araujo, estaba el mismo Koundé, ¿no? Estaba Marcos Alonso. Él inclusive entra por la lesión de Araujo. Sí. Porque él era suplente. Pero Íñigo Martínez ha tenido para mí una temporada muy, muy sólida. Bueno, lo de Josema Jiménez, que tuvo unas 2-3 temporadas en un bajón. muy bajas. Sí, muy bajas, pero se ha ido recuperando. Y sin duda un baluarte este año. Muchachos, lateral izquierdo, realmente el Barcelona esta temporada, lo de Alejandro Valde ha sido bueno, pero no lo escogía él. El Real Madrid tampoco ha tenido un buen lateral izquierdo este año. Sabemos que es una de sus falencias. Es una de las posiciones más difíciles de conseguir. Más difíciles, sí. Y yo quise escoger a Miguel Gutiérrez, del Girona, que me parece que ha sido un lateral izquierdo bastante sólido y regular, sobre todo en estas últimas 2 temporadas, ¿no? En el mediocampo, porque mi 11 es un 4-2-3-1, el mediocampo, Fede Valverde y Pedri. Creo que eso no tiene... Lo de Valverde este año ha sido también... por ahí no pasa nadie, entonces. Una locura, muchachos. Lo de Valverde es... Mucha potencia. Eso es pintura renacentista. Totalmente. Arriba, muchachos, tengo de extremo izquierdo una posición muy difícil que me costó, de hecho, hacerla porque Rafinha comenzó la temporada como un tiro, definitivamente, y ha sido, si me preguntan, muchachos, el mejor jugador del Barcelona en lo que va de este año. Para mí, Rafinha. Por encima de Lewandowski, que es el máximo goleador. Goles importantes en partidos los momentos importantes. Claves. Sí. Rafinha, el mejor jugador para explotó. Rafinha explotó. Y por eso me hizo difícil. Lo puse allí. Y un asterisco también en Mbappé, que en esta mitad de temporada ha repuntado nuevamente. Y ha terminado de confirmarse, bueno, como esa gran estrella mundial que llegó a la Liga, ¿no? Al Real Madrid. Entonces, pero bueno. Rafinha en definitiva, ¿no? Por el lado derecho, Lamine Yamal con el Barcelona y el delantero centro, Robert Lewandowski. Bueno, la delantera del Barça, pues, completica. Sí, muchachos. O sea. Y Julián Álvarez, todo esto que hablamos de Julián Álvarez, nada, nos olvidamos. Sí, yo creo que ahí... ¿Qué pasó? Julián Álvarez debe estar en ese 11 y Bellingham, yo te entiendo que Vinicius no, pero... No, es que de hecho, ahí me faltó exactamente Jude Bellingham. Me faltó Bellingham en ese 11. Y porque, ojo, el Barcelona con Hansi Flick se ha convertido en un equipo que arrollador en goles. Quise ser lo mismo que Gustavo. Lo dejé en 10 jugadores. Para que era el último. Pero mira, una cosa. ¿Quién es tu entrenador? Hansi Flick. Sí, pasa lo mismo, parecido a lo de Gustavo, que de paso en ese 11 de Gustavo, en el caso del entrenador, Arne Slot podía estar tranquilamente. 100%. O Enzo Maresca 100%. También, debutando los dos en Premier League, de hecho. Y de la forma que están debutando. Y en este caso Hansi Flick en el Barcelona, muchachos, de la forma en la que está debutando también en otra liga. Bueno, realmente... Yo creo, mi sincera opinión, que este 11 le gana a este 11 que está acá. Es que es difícil, ¿por qué? Porque no sabemos cómo jugarían, ¿no? No, pero es que al final la liga... Es que tiene más rodaje este 11 también. Sí, porque, la liga tiene muchas más figuras. O sea, la liga es una excelente liga, valga la redundancia, porque ellos, Barça y Madrid, se enfocan mucho en las figuras. Aglomeran a las tres figuras mundiales. Si tú estás en un equipo y te haces un nombre en un equipo, Bellingham, por ejemplo,
Te va a agarrar Sí, el te Pero va a agarrar ahora un vamos español. a escuchar el de la Serie A que tiene Félix para... La Serie A aquí les tengo una sorpresita, unas cuantas sorpresas. Vamos a ver, Estamos vamos a ver. en la Serie A. Este Sí. es el 11 titular de la Serie A, Ok, vamos a ver. según Félix Ayuda. Ajá. Ok. Mejor de la temporada. Si estamos hablando de fútbol italiano, por supuesto que la alineación tiene que ser un 3-5-2. Sí, Línea claro. de 3 fijo. Los Fijo. mejores entrenadores de la Serie A, Antonio Conte, Simone Inzaghi y Giampiero Gasperini, todos juegan con línea de 3. Sí. ¿Ok? Y ahora Spalletti también en la selección lo está implementando. Listo. Por fin. Listo. Mira. Sí. El portero para mí, considerando sobre todo lo que hizo en la primera parte de la temporada, Sí. el impacto que tuvo para su equipo, porque la Fiorentina fue uno de los mejores equipos de la primera rueda, Sí. David De Gea. Sin duda, David sin duda. De Gea se lanzó unos partidazos. Sí, En esa coincido. racha, la Fiore tuvo una racha como de 10 victorias consecutivas. Sí, señor. Y digamos que lo que tú estabas comentando antes, que hubo un momento de la temporada a comienzos de diciembre, que había 5 equipos con un punto de diferencia por el primer lugar. Uno de esos 5 equipos Era la Fiorentina. era la Fiorentina, que Sí, ya sí, se cayó. Pero bueno, David De Gea tiene 7 partidos, 7 vallas imbatidas. No es el mejor en ese rubro es Jan Sommer. Pero yo creo que se lo merece De Gea por el impacto que ha tenido sobre Sí. todo. Ha sido muy importante para la Porque Fiorentina. comenzó siendo suplente. Comenzó. De Terrachano. Sí, pero ahí rapidito Sí. se acomodó. A ver, en esa línea de 3, Giovanni Di Lorenzo, del Napoli, Sí, recuperado 100%. después de esa pésima temporada pasada del Napoli, recuperado por Antonio Conte, una de las especialidades. Hay que decir que Di Lorenzo ha jugado más esta temporada de lateral que de este tercer central, que es como una figura híbrida, porque el Napoli la mayor parte de la temporada jugó 4-3-3. Sorprendentemente. Sorprendentemente. Antonio Conte, sí. Se adaptó porque tenía a Kvaratskhelia, ya que no lo tiene ahorita, se está readaptando de nuevo Sí. al 3-5-2. Datos así curiosos, es el sexto defensor con más balones recuperados en la Serie A y es el quinto defensor con más duelos ganados en la Serie A. Es decir, una garantía en defensa. 100%. Luego tenemos al favorito de Gustavo Silva, que es Federico Gatti, de la Juventus. Creo que está haciendo una gran temporada. Por ahí algunos deslices, pero bien puntuales. Sí. En partidos así bien puntuales, pero está siendo una garantía para la Juventus y lo vemos cada vez más en la selección. Ok. Casi que una convocatoria fija para Gatti. Sí. Luego, no puede faltar, porque creo que es el mejor defensa de la Serie A, Alessandro Bastoni, por lo que aporta a nivel de, digamos, de recuperación de balón y de salida. Me sorprendió Félix con ese nombre, ¿no? Bastoni va fijo. Sí. Bastoni va fijo siempre. Tiene muy buena salida. Sí, muy buena salida de balón, no. Pero de repente no con ese nombre, sino con el de Gatti, porque... Y Buongiorno. Buongiorno también ha tenido buena de Buongiorno temporada. ha sido muy buena, muchachos. Pero para esta línea de 3, Buongiorno tendría que jugar en el medio. En el lugar medio. de y Gatti, ¿no? Pero bueno. Pero bueno, yo creo que ha tenido mejor temporada. A ver, vámonos con los mediocampistas. Lateral izquierdo, faltó. El No, carrilero Parece, izquierdo. no, que juegas con carrilero porque juegas con... El carrilero correcto. los pongo en el medio campo. Listo, pues. dale. Carrilero. El carrilero derecho, Denzel Dumfries, que es el defensor de la Serie A con Sí, más sí. goles. No tiene sentido. Tiene Sí, 6 goles. sí. Tiene más goles que Leao. Sí. Tienen los mismos goles que Pulisic. Lo que hizo en su por momento poner- Teo Sí, Hernández sí. también hace años, ¿no? Ahí está. Cuando Denzel se yo creo recordaba que jugar fútbol, Teo Hernández. cuando se dedicaba a eso. Y Sí, por eso sí. Teo no está en este 11, se lo digo. Se nada. dedica a eso. Mediocampo, los tres mediocampistas. Ajá. Nicolò Varela. Creo que Sí. ahí no pasa nadie. Garantía. Garantía de recuperación, garra y de buen pie. Porque si revisamos los datos aquí de pases claves, es el jugador con más pases claves en la Serie A. Esta es una Ok. estadística que saqué de Kikest, que es una plataforma de estadísticas. Y bueno, es el mediocampista con más asistencias en la Serie A. Tiene 5 asistencias. Ok. Luego, Sambo Anguissa, también recuperado por Antonio Conte. Sí. Anguissa, que tuvo una temporada pésima la temporada pasada con el Napoli. Horrible ese Napoli. Fue importantísimo con Spalletti cuando ganan el Scudetto. Y luego tuvo una caída. Este y estaba año- repuntando. Este año, Anguissa, que es un defensa todoterreno, pero más que nada te aporta en la recuperación. Tiene esa fuerza física. Este año ha sido muy importante para el Napoli en momentos claves, con anotaciones y asistencias. Y te las tengo aquí contadas. Asistencias contra Atalanta, dio Sí, 2. Un sí, partido sí. que ganó el Napoli en Bérgamo 3-2. Un partido clave para la lucha por la Liga. Asistencia contra el Milan en un partido que ganaron en San Siro. Y un gol fundamental
para ganarle a la Juve un partido directo también. Y por eso es que está el Napoli ahí arriba. Sí. Seguimos. Anguissa. Jugadores. Ajá. Tijani Reinders no puede Sí, faltar. no puede faltar. 100%. Sin duda. Es el jugador más importante del Milan es el mejor jugador en del lo Milan que va de esta esta temporada. temporada. No, y la elegancia Junto con la que Pulisic. juega Reinders Es una el locura, máximo, de verdad, es el una máximo locura. anotador del Milan esta temporada en global. En global. Y en la Serie A también. Correcto. Tiene 8 anotaciones. Creo que no hay más nada que agregar. Y este fue la decisión más complicada, lo que El les voy a carrilero decir. izquierdo. El carrilero izquierdo. Teo Hernández, descartado totalmente Totalmente. por el pésimo momento por el que está pasando. Fede Di Marco... Bajón tremendísimo. A ver, Sí, ha empezó bajado mucho. muy bien la temporada. Claro, Empezó un muy bajón. bien y la temporada pasada fue de los mejores jugadores indiscutiblemente. Nicolò Sabona. Nuno Tavares. Bueno, Nuno 100%, Tavares. claro. El máximo asistidor Claro, de sí, la sí, Liga sí, Italiana. Había que ponerlo. Había que ponerlo, totalmente. Y es el Coincidimos. tercer jugador con más oportunidades claras creadas. Este tipo, me imagino que lo tendrás por ahí en el registro porque llegó del Arsenal. Él es de la... Sí, claro. Y estuvo en el Nottingham Forest. En el Nottingham Forest. Llegó a la Lazio en condición de préstamo con obligación de compra por 9 millones de euros. Y yo creo Y ojo, que lo van a rescatar. lo bueno de este carrilero. Gustavo, si no me equivoco, Tavares salió del Porto. Eso es correcto, del Porto. Sí. Sí, 100%. Ok, listo. Y importante a tomar en cuenta rapidito la proyección que tiene este lateral, este carrilero. Sí, tiene muchísimo. Ok, vámonos. En ataque, también complicadísimo, pero los números no mienten. Lautaro Martínez es el Sin mejor duda. delantero de la Sí, Serie A. sí. Fue el mejor jugador de la Liga Italiana la temporada pasada y este año tiene 10 goles, 5 asistencias, te aporta pivoteo, El te mejor, pelea todas las... el mejor goleador, bueno, de la temporada no lo es. No es el mejor Claro, de esta el temporada. goleador es Retegui, el máximo goleador es Retegui. De la claro. temporada pasada y, fue el... y está Sí, Moise sí. Kean también, muchachos. Sí, también. Lautaro, la temporada pasada estuvo peleando por el Balón de Oro. Sí. Y tenía los mismos números que Vinicius, incluso mejores. Si revisamos las estadísticas, a quienes les gustan las estadísticas. Después hay otros criterios. Y a Lautaro lo tiene que acompañar arriba Matteo Retegui, que Sí, es el máximo 100%. anotador de la Serie A. Yo estuve a punto de poner a Lukman en vez de Retegui porque me hubiese gustado mucho esa dupla Lautaro-Lukman. Sí. Pero al final Retegui te da una presencia clara dentro del área. ¿Y quién es el entrenador? Se preguntarán ustedes. No sé si quieren adivinar o se los digo y ya. El entrenador es Thiago Motta. Antonio Antonio Conte. Conte, claro. Antonio Conte es... Solo hay 2 entrenadores en la Serie A que han ganado la Serie A, Sí. que son Simone Inzaghi y Antonio Conte esta temporada. Esta temporada. Antonio Conte la ganó 4 veces. 3 con la Juve, 1 con el Inter, ganó la Premier. No solo por lo que ha ganado, sino que la temporada pasada el Napoli era un desastre. Y este Napoli, casi sin fichar, Sí. Con Es un presupuesto cero casi. es mejor... Sí, ficharon muy poco. Es mejor y es mucho mejor que el Napoli de la temporada anterior. Es decir, el Napoli... Sí. Es que el Napoli, muchachos, defensor del título, definitivamente no tenía forma, valga la redundancia, de defender ese título porque esa A ver. temporada fue nefasta la pasada. Solo para redondear esta idea. El Napoli hoy está a un punto del Inter. Sí. El año pasado estaba a 40. Sí. Está a 40 puntos menos. Este año está a 1 y peleando la liga. Entonces, yo creo Nada que más este 11 es muy difícil que le ganen en la mitad de la cancha. Porque está muy Es un poblado. 11 bastante sólido, ¿no? Es como muy... Con Varela y... Varela, Anguissa. Sí. Tijani Reinders también importantísimo. Lo ¿Quiénes 11 son de las la tres serie. de la Invitamos a la audiencia también a que escoja su mejor Exactamente, 11, ¿no? claramente. Que nos Sí, digan Díganos Díganos a- ustedes en los comentarios cuál de estos 3 11 gana. Sí, Se sin ven duda. cara a cara quién gana ahí. Entonces, Nosotros- yo creo que, bueno, estamos de salida ya, despedida. Sí. Díganos también cuál creen ustedes que es la mejor liga del mundo. Si están de acuerdo con que es la Serie A, que no lo es. Si es la liga española, si es la liga brasileña. ¿Y por qué? Claro, Sería claro. mejor, ¿no? Justificar su respuesta Eso es importante. como un examen. Eso es importante. Hagan el trabajo. Correcto. Les recordamos que todo esto lo estamos grabando en la Universidad Monte Ávila, Así en es. Radio UMA. Nosotros todos somos egresados acá. Estamos muy agradecidos con la universidad por darnos estos espacios. Y les recordamos, por favor, si quieren, se pueden suscribir, no les cuesta nada. Y toda esta información que les acabamos de dar, todo, está disponible en nuestra página web, ogolmio.com. Muchachos, nos vemos la semana que viene. Y bueno, Un gustazo, Félix. Y gracias nuevamente también a Gustavo Silva y a Félix Ayueva, a la Universidad Monte Ávila, por supuesto. Un gustazo volver aquí. De hecho, cuando llegué estaba yo un poco perdido como pajarito en grama, ¿no? No. Y también, por Ahí supuesto- es donde
para dónde moverte, pero no, un gustazo nuevamente, muy acogedor haber regresado, estar de vuelta también. Naudi García en los controles. En los por controles supuesto. y al profesor Roberto Ruiz que también... Sí. nos Un dio gustazo, como siempre, espacio muchachos. por Nos acá. vemos en la próxima. Recuerden comentar, suscribirse, compartir y estar siempre enterado de lo mejor del fútbol italiano acá en O Gol Mío. Bueno, nos vemos. Listo, claro que sí.